Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:03. Aquí inicia la receta médica de la Z. La emisión correspondiente, señores, al miércoles 21 de abril, año 2021. Miércoles cardiourológico. Buenos días, doctora Mildreiriana Ureña. Sí, gracias. Bueno, ya el nombre ya está pegado. El miércoles cardiourológico, ¿verdad, Pablo? Sí. Bien, para nosotros es un placer y darle gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente en esta misión que tenemos conjuntamente con la Z de contribuir a la educación médica y en salud del pueblo dominicano. Así que le paso los micrófonos a mi compañera Claudia Almonte y a Pablo. Muy buenos días a nuestros radio oyentes, como cada miércoles cardiourológico. Y muy buenos días a nuestros colegas que nos acompañan y a nuestra invitada que la vamos a estar presentando más adelante. Señores, tenemos que continuar con lo que es evitar el contagio del COVID. He escuchado, no sé si Mildred me corrobora esto en esta semana, que sigue incrementando ahora, después de Semana Santa, un poco los ingresos o la ocupación de camas por COVID. Debemos de continuar cuidándonos. He visto en varios sitios o lugares, de hecho, de sitios donde se toma alcohol, donde están sin mascarillas. O sea, continuamos, las personas cuando se aglomeran, porque somos amigos, porque nos conocemos, pero sin embargo al lado hay otro grupito que considera que también lo está haciendo bien porque son con sus amigos, pero ya hay varias personas sin mascarillas. Eso lo estamos viendo y tenemos que continuar. No, ninguna tiene mascarilla. Así mismo. Entonces hay que tener cuidado y yo entiendo que los lugares públicos y también los lugares donde venden bebidas alcohólicas deben de tener cuidado, no solamente para evitar también lo que está ocurriendo de la intoxicación por etanol, sino también por el COVID. Sí, bueno, eso es algo muy deprimente, ver que personas jóvenes han muerto precisamente por el uso de bebidas alcohólicas adulteradas. Eso es algo deprimente, señores. Y con respecto al COVID, pues sí, ciertamente ha habido un ligero incremento de la positividad y de los ingresos en los sitios, centros COVID, pero hay algo que es bueno y es que en los últimos 2 días no ha habido muerte. Eso es algo importante, pero eso no implica que tengamos que bajar la guardia, porque como tú lo dijiste, usted va a los centros de diversiones a la hora que quiera y el día que quiera, señores, y usted no ve una persona con mascarilla, y eso es algo desastroso. Aunque usted tenga las 2 dosis de la vacuna, sea la cual sea que se haya puesto aquí, porque aquí nada más tenemos disponible 2, sabemos que ellas no cubren 100%, y que inclusive ni siquiera contra la misma patología, porque lo que usted hay un % que le puede dar, aunque no la variedad grave, que es la que nadie quiere padecer. Entonces yo pienso que tenemos que seguir protegiéndonos con las medidas precautorias. ¿Qué tú dices? Buenos días, doctor Pablo Mateo. Sí, muy buenos días, gracias a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos y realizar nuestro sueño cada día. Estamos en la receta médica de la Z, la Universidad de la Salud para todo el pueblo dominicano, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Muy buenos días, colegas, Roberto, la doctora Miller, Claudia. Tenemos hoy, señores, una invitada de lujo. Yo no voy a decir el nombre por el momento, la vamos a presentar en breve. Pero estamos en el miércoles cardiourológico. Antes de iniciar con nuestro invitado especial, quiero dar un dato importante, muy importante de Globocan. Globocan es una plataforma que maneja el cáncer a nivel de Latinoamérica. Y tenemos los datos del cáncer del año pasado, el cáncer de próstata, y creo que es importante para la población que conozcan estos datos. Globocan nos dice que el 40% de los hombres con cáncer que llegan a nuestra consulta están en estado avanzado. Y esto es un porcentaje muy elevado. ¿Esto es en República Dominicana? Eso es en República Dominicana. Entonces,
Otro dato importante es que en el año 2020 murieron en República Dominicana 2.228 hombres por cáncer de próstata, donde la mayoría de esos hombres que murieron fueron los que llegaron en ese estadio avanzado, y que se diagnosticaron 4.808 casos nuevos de cáncer de próstata. Eso fue en el 2020. Si podemos ver los números, la mitad o el 50% de los que se diagnosticaron, vamos a decir que murieron, porque murieron 2.000 y pico de hombres. Entonces, traje esto a colación, porque son números que podemos cambiar. ¿Por qué lo podemos cambiar? Creando conciencia, haciéndonos evaluaciones independientemente de que no tengamos ningún síntoma. Lo quiero decir y recalcar, y nunca me voy a cansar de decirlo, porque la mayoría de los hombres siempre dicen, no me siento nada, y probablemente tienen un cáncer. Y para concluir, agradecer a las mujeres, que son las que generalmente estimulan al hombre, tanto al esposo, al papá, al tío, al hermano, al vecino, a que se haga una evaluación de rutina. Esto es básico, señores. Aunque usted se sienta bien, aunque usted tenga un PSA normal, un PSA es un análisis que se hace en sangre, aunque esté normal, usted puede estar cursando con un cáncer de próstata. Debe hacerse la evaluación, un tacto rectal o una sonografía, para saber si usted tiene cáncer, porque hay un porcentaje de pacientes con cáncer que tienen el análisis dentro de los parámetros normales, y tenemos que cambiar esto a través de la información de la Universidad de la Salud, que es la Z101. Doctor, si usted pudiera repetir las estadísticas que termina de mencionar, solicitan por ahí, sí, acerca de ese estudio. Sí, es bueno que sepan que Globocan es una plataforma que pertenece a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y que estos números son números confiables. Que el año pasado, en el 2020, murieron 2.200 hombres por cáncer de próstata. Esos 2.200 hombres de cáncer de próstata que murieron, se supone que la mayoría llegaron en estado avanzado, ya en un grado avanzado, y que se diagnosticaron 4.800 nuevos casos de cáncer de próstata. O sea, son unos números muy elevados para nosotros. Ahí está el dato. Vamos a proceder a presentar a nuestra invitada para dar inicio a la entrevista del día de hoy, al tema que tenemos a tratar con nuestros oyentes y nuestra invitada en este día. Adelante, doctora Milda. Bueno, para mí es un placer presentar a la doctora Janet Toribio, quien es cardióloga pediátrica intervencionista con especialidad en cardiología pediátrica y pediatría en el Hospital Robert Rick Cabral de esta ciudad. La doctora marchó a Venezuela, a la Fundación Fundacardín de Caracas, donde hizo intervencionismo intensivo y recuperación cardiovascular pediátrica. Es ecocardiografista fetal y de congénitas de niño y adulto. Actualmente ella maneja la unidad de servicios cardiovasculares pediátrico en NACO, en el grupo médico NACO. A la hora, señores, de escribir la historia de la cardiología pediátrica intervencionista en República Dominicana, indudablemente que la doctora Janet Toribio está en primer lugar. Doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí con todos nosotros y con el pueblo dominicano. Señora, yo quiero pedir un aplauso a la doctora. Gracias. Que conste, doctora. Gracias. Es la primera invitada que le damos un aplauso, porque de verdad usted es especial. ¿En serio? Claro. Ay, no me hagan sonrojar. Sí, bueno, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. Es maravilloso estar aquí una vez más educando a la población, que creo que nos falta aún mucho por entender y por saber de la medicina del niño con corazón enfermo, y sobre todo con la ecocardiografía fetal, que es una medida tan preventiva de salvar la vida de un niño, o poder acompañar a los padres definitivamente en una situación que puede terminar en un dolor y que no sea una sorpresa al final. Exacto. Janet, iniciando con este tema tan interesante y que mucha parte de la población quizás no conoce, las estadísticas actuales, ¿cómo andan en relación a las enfermedades congénitas, o sea, de nacimiento, problemas cardíacos en los niños? Realmente es prácticamente lo mismo a nivel mundial, es el 1%. Es decir, podemos decir
que de 8 a 10 niños por cada 1000 nacidos vivos estarán naciendo con una cardiopatía. Y de estos, el 3%, que no es despreciable, nacerán con una cardiopatía congénita crítica. Crítica llamamos aquella cardiopatía congénita que muchas veces necesita ser intervenida intraútero incluso, o que debe ser intervenida antes de los 30 días. Y muchos de ellos antes de los 10 días, que por eso existe la ecocardiografía fetal. Y de hecho es la congénita más frecuente de todas las congénitas, incluso que las congénitas del cerebro. Si nuestra población tiene 10.700.000, quizás un poquito más, porque esa estadística la leí hace bastante, quizás un año, estaríamos hablando de que es un problema de salud pública. Estarán naciendo de 1.200 a 1.400 niños con cardiopatías y el 3% con cardiopatías críticas. En un país subdesarrollado cuyos programas lamentablemente inician pero no continúan, múltiples de ellos, porque esto es una situación que debe enfrentar la salud pública y probablemente el Estado. Sí. ¿Y cuál es la más frecuente estadísticamente aquí en Dominicana de las cardiopatías congénitas, de las que son cianóticas y no cianóticas? Realmente, por suerte, hay un gran por ciento, el 65 al 70% son cardiopatías que se pueden resolver, como la comunicación interventricular, como la comunicación interauricular, como el conducto arterioso. La tetralogía de Fallot, que ya es un poquito más compleja, es el niño que le llaman azul, y que es un niño que probablemente, dependiendo del grado de obstrucción que tenga del lado derecho del corazón, va a meritar una intervención más temprano o más tarde, pero que regularmente ese niño y esa gran cantidad de niños antes del año o antes del año y medio deberían tener algún tipo de intervención. Luego están las críticas, que sí, como hablamos, debería ser bastante temprano, y una cantidad mucho menor, un 15%, quizás a un 20%. Son cardiopatías que se diagnostican incluso tarde y que se pueden resolver más tarde, que quizás se encuentran durante la evaluación previa a una cirugía de otro tipo, una evaluación cardiovascular, o por casualidad encontramos una cardiopatía como la comunicación interauricular, que no sea que no sea muy grande. Las coartaciones de aorta, que aunque son importantes, se diagnostican poco, porque no tienen un examen adecuado con la toma de pulsos. Exacto. Y la búsqueda real en la ecocardiografía supraórtico. Exacto, de la aorta. Sí, es importante, doctora, como este programa se basa mucho en la prevención, es importantísimo para poder detectar a tiempo en el screening que se le realiza a la embarazada, o sea, a la madre, para poder evaluar si ese niño viene efectivamente con un trastorno y que de hecho requiere intervención intraútero, como bien habías dicho, o una intervención temprana ya al nacer. Exacto. La estadística dice, precisamente se basa en eso, la ecocardiografía fetal, en determinar a aquellos niños que van a tener una cardiopatía congénita crítica, para poder planificar el nacimiento incluso en un hospital de tercer nivel y un traslado a tiempo y adecuado para una intervención oportuna. Pero además, dice la literatura que el 90% de las cardiopatías congénitas que se detectan durante una ecocardiografía fetal no tenían alto riesgo. Hablamos hoy en día, los obstetras, los cardiólogos pediatras que realizamos ecocardiografía fetal, de que hay pacientes, y de hecho es así, tienen alto riesgo y deberían ser enviadas, y concientizar un poquito más a la población de obstetras, sonografistas, de que aquella mujer diabética, hipertensa, que tiene síndrome de hipercoagulabilidad, cual que sea, que de hecho el embarazo de por sí lo crea, las pacientes abortadoras habituales,
pacientes con hijos con cardiopatía, otros o ellas cardiópatas, o el papá o un familiar, pacientes que tomen medicamentos por obligación porque son convulsionadoras, o aparte de eso, todo lo del medioambiental, que haya habido drogas implicadas, que haya habido medicamentos que no, sin saber, la madre a lo mejor lo tomó, o un virus que le diera a la madre. Todo eso tiene una implicación, o aquellas madres con una enfermedad del colágeno, como las madres con lupus eritematoso o un defecto inmunológico de las plaquetas, debe hacérselo. Pero independientemente de eso, de esas con alto riesgo, el 90% de las determinadas no tenían alto riesgo. Entonces, ¿qué significa eso en términos de estadística? Que a todas, aunque sea una vez en la vida, entre las 20 y las 28 semanas debería hacerse. El doctor Pablo tiene una... Sí, señores, conversamos con la doctora Janet Toribio, un ícono de la cardiología dominicana, de la cardiología pediátrica. Doctora, una mujer embarazada que va a su chequeo de rutina, ¿qué probabilidad hay de que esa paciente en una sonografía, el sonografista tenga no sé si la preparación, si la destreza, de poder diagnosticar un problema cardíaco en ese feto, porque estamos hablando de problemas congénitos, o esa paciente necesariamente hay que hacerle un eco para poderlo diagnosticar, o el sonografista podría darse cuenta de que hay algo que anda mal? La experticia del sonografista obstétrico, según la ISU, la Sociedad Mundial del Sonografista, habla de que el sonografista solo tiene el deber de hacer un 4 cámaras extendido. Llámese, debe ver las 4 cámaras y ver que hay simetría, es decir, que son parecidas, tanto las cavidades ventriculares como las auriculares, y extendido significa que vean el tracto de salida, cómo sale el lado izquierdo del corazón hacia la aorta y cómo sale el lado derecho del corazón hacia la pulmonar. Usted está refiriendo al corazón del producto. Del producto. Sí, para que del la población producto. entienda que estamos hablando de la mujer embarazada. Exacto, sí. Exactamente. Fuera de esto, es muy difícil para ellos diagnosticar el resto de cosas. Es decir, nosotros como ecocardiografistas fetales, que no sabemos la anatomía del corazón, que tenemos la idea de cómo funciona la circulación fetal, es totalmente diferente en el niño nacido y en el adulto que en el niño intraútero, porque es una circulación en paralelo que depende de 3 cortocircuitos o 3 comunicaciones intracardíacas, desde que va entrando hacia la aurícula derecha, hacia el lado derecho del corazón, desde la vena umbilical de la placenta conectando a la mamá. Si ese flujo que viene por esa comunicación, o la parte que comunica las aurículas está estrecho, o el conducto arterioso fue afectado por un medicamento que suelen usar ellos mismos cuando quieren desencadenar un parto prematuro y tienen contracciones, hasta la afección de eso, que suelen ser trastornos funcionales del corazón, nosotros sí podemos tener en cuenta eso. Cuando hay una coartación, que es una de las cardiopatías más difíciles, por no decir la más difícil de diagnosticar, es difícil para ello conocer el istmo y la embriología cardíaca de cómo se forma el corazón, y que la unión de la aorta transversa con la aorta descendente es lo último que crece, y cuando tú le puedes dar la credibilidad de que una diferencia de presiones a ese nivel puede demostrarte que hay una coartación, tiene que ser alguien con una preparación un poco más profunda, mucho más profunda. Doctora, saber de embriología. Nos vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar 2 preguntitas al aire. ¿Qué tan frecuentes son las cirugías transvaginales y qué tan delicado o peligroso puede ser? Al regreso, usted nos responde.